Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y agradecerle a Dios nuestro Señor que nos da permiso de hacer esta transmisión y de comunicarme con mi hermosísima clase que quiero tanto y que me tiene tan contento. Aunque las tareas algunos se barren en safe, ¿verdad, Pablito? Pero, y para quienes no alcancen a ver que no pertenecen a la clase, pues también mucho gusto. Dándole las gracias a Nelly Hermosa, nuestra creativa, diseñadora de tantas cosas y de que hace posible esto, que está atrás de cámaras, y junto con Turito, nuestro decano académico del instituto, que ayuda con la aplicación y muchas cosas más. Miren, antes de empezar con la ponencia de este mediodía, de esta mañana, déjenme decirles que aparte de estar queriendo que ya termine esto de la pandemia, que la economía se reactive y todas esas cosas que todos estamos muy interesados, yo estoy interesadísimo que la NFL pueda darse en septiembre. Y miren, ahora esto dice Las Vegas, porque no solo porque lo que pasa ya se queda allá, ya que el instituto igual, pero mi relojito de Oakland, de Raiders que estaban en Oakland, pues ahora se van a Las Vegas, así que para no quitarle a Raiders su imagen, pues tenemos que jugar ahora con Las Vegas, ¿cómo ven? Pero bueno, miren, unas cositas más antes de entrar a materia de alumnos que me hicieron dos observaciones. Para entrar a ellas, primero tengo que hablarles de la gran ventaja que tuve con el RAF allá en Jalapa. En mi escuela, yo salí realmente con una formación privilegiada y dentro de ese privilegio, el doctor Esteban Hicks, quien fue mi profe de hebreo, arameo, Antiguo Testamento, teología, veterotestamentaria, periodo intertestamentario, todo eso, llegó al punto que me dijo, Sergio, ya estoy en problemas porque ya te di mi doctorado, dice, ya, ¿qué más te puedo seguir dando? Entonces yo salí muy fuerte en esa formación. Sin embargo, fue la aparición del RAF, del rabino en Jalapa, que me dio toda una retroalimentación y una reeducación porque la observación era esta: los cristianos estudian el judaísmo desde su plataforma cristiana y así no se va a entender. Entonces, como el fútbol, precisamente, yo le he dicho mucho tiempo a Pera, mira, para entender este deporte, tuviste que haberlo jugado o tuviste que haber tenido un maestro muy bueno, porque solamente en el vestidor y en la cancha se entiende. Si no, es muy difícil comprender. Entonces, igual me dice el judío, ¿sabes qué? Ustedes los cristianos lo que han hecho es estudiar desde fuera y tiene que ser desde dentro. Entonces participé en las fiestas judías, excepto en una, Purim, que tengo que terminar borracho porque es la condición en la fiesta, y yo, pues, con mi ética pastoral, fue la que no pude participar ni hablar, pero en todas las demás estuve, aparte de estar en Shabbats con el Raf y tener todo el contenido que él me proporcionó, y así asimilar mucho mejor lo que es el judaísmo, porque mira, incluso en la escuela se decía que el judío esperaba un Mesías, al Mesías. Y eso yo he insistido en descartarlo con eso de que esperaban la era mesiánica, que era la suma de los Mesías, y eso pues me lo enseñó el rabino desde adentro del judaísmo. Y lo que más me impresionó del Rab fue sus relaciones internacionales, porque venía gente de Nueva York y con esos maestros, acabábamos de reafirmar muchas cosas. Y de hecho, la postura que él tenía de Hillel, filósofo judío, época de el incipiente cristianismo, pues es una escuela muy ortodoxa. Y bueno, una de las cosas que me impresionó es que llegué a parar a la embajada israelí en Ciudad de México por el trabajo que hacíamos en Centro Médico, pero el vínculo del embajador con el rabino, del doctor David Dadón, que en ese tiempo era el embajador, y la amistad que tenía con el rab, porque coincidían en un pueblito cerca de,
creo que de Tel Aviv, no sé, no estoy muy seguro, pero un pueblo de esos así, que sin mucho nombre, ellos estaban muy vinculados con ese pueblo y de ahí era la familia del embajador. Entonces tenían un vínculo muy fuerte y de hecho el embajador también se abrió y me dio mucha información de la comunidad judía en México, que es otra nación dentro de la nación y privilegiada y todavía la conservo. Entonces, modestia aparte, mi comprensión del judaísmo es muy fuerte por la escuela y más por el posgrado añadido que me dio el RAF. Bueno, entonces miren, una observación era, ¿por qué gente de escuela, de seminario, todavía sufría con las versiones contemporáneas de las escrituras como Dios habla hoy, Internacional y otras, porque les digo que yo no las conozco muy bien, pero sé que hay por ahí? Y mi respuesta a quien me lo preguntó en el chat, pues fue mucho más activa, ¿no? Pero siendo más amable, yo diría que es por la falta enorme de formación, de preparación. Vaya la expresión de preparación formal, porque si bien es cierto que el liderazgo de púlpito tiene buen corazón y sirve a Dios y son buenos hombres, todo eso que les aplaudimos, y que algunos tienen seminario, institutos, la razón obvia es que el seminario e instituto en este país es un nivel muy pobre, muy bajo. Entonces, aunque algún líder de púlpito tenga escuela de seminario de instituto, la verdad es muy, muy, muy pobre. Casi es una improvisación. Es muy elemental o muy de carácter pietista, fundamentalista su formación, porque me decía, ¿por qué un pastor de seminario dijo que la Dios habla hoy era una versión diabólica? Miren, nada más que burrada, dice este pobre señor. Pues es lo que digo, o sea, escasez en todos sentidos de formación, una ignorancia suprema. Y la otra, también se me hacía en las tareas la observación de por qué no nos metíamos más con Agustín y nos quedábamos un rato con vida y obra de Agustín. La verdad es que la vida no es tan interesante porque fue promiscuo, converso, es más su obra. Pero para hablar de la obra de Agustín, más que tener una clase agustiniana, como les decía la otra vez, o fue por el chat, ya no me acuerdo, pero el apóstol Pablo fue el papá de Agustín y Agustín es el papá de los teólogos contemporáneos, pero teólogos, no estoy hablando de líderes de púlpito como acabo de mencionar, sino de gente formada. Con esto de decir que es el papá, estoy diciendo la dirección ideológica, ¿sí? Si el impulso original lo queremos rescatar hasta hoy día, la teología paulina, que es el querigma del Nuevo Testamento, con Agustín lleva un hito, y con los teólogos contemporáneos ese hito continúa. Hito habla de una línea, y allí sí existe una línea. Fíjense, curiosamente he dicho que no hay sucesión ni de doctrina, ni de iglesia, ni de liderazgo, pero de pensamiento teológico hay un hito agustiniano que va a llegar hasta las reformas que vamos a ver en un ratito, bueno, no en este ratito de esta hora, sino en unas semanas, y tanto teólogos reformados como lo que va a ser el catolicismo ya como religión, la apostólica y romana, conservamos la línea agustiniana, pero con el catolicismo se da un sincretismo escolástico. El católico va a ser escolástico agustiniano y los teólogos reformados vamos a ser agustinianos, ¿sí? Si puedo explicarlo así. Pero entonces vamos a tratar mucho de eso sin mencionarlo, porque al final es la herencia teológica, ¿sí? Con temas preponderantes como gracia irresistible, como elección, ¿sí? Allí están los bastiones de la teología agustiniana,
conservados hasta hoy día en la teología contemporánea. Entonces, contestando, vámonos a materia. Ahora vamos a tocar los concilios cristológicos. Vamos a tocarlos todos para que tengan el resumen, el extracto de lo que cada concilio fue su conclusión cristológica. Entonces ahí les va, tarea, de una vez, tarea para mi hermosa clase. Quiero que desarrollen su cristología. O sea, el impulso original es cristológico 1000%. Y es esa frase que es el contenido del evangelio, ¿sí? Del cristianismo. Ahora, sin que se fusilen el impulso original, o sea, no quiero que me redacten el impulso original, quiero que ustedes, a la luz de las conferencias que han venido hasta hoy día, ustedes mismos me redacten su postura cristológica. En otras palabras, recuerdan que Jesús les dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y contestan, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿pero tú quién dices que soy yo? Ese ego eimi, es decir, yo soy. ¿Quién dices tú, mi alumno de mi instituto hermoso? ¿Quién es Jesucristo para ti? No me contestes para la doctrina, para la teología, para la iglesia. Quiero que me contestes cristológicamente quién es Jesucristo para mí. ¿Va? Esa es la tarea. Bueno, para entrar a los concilios, tenemos que hablar del papado, no de la papada que muchos ya tenemos en desarrollo, sino de el origen del obispo de renombre. Recuerden que hay 3 plazas, más 2 como de adorno, que es Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Roma y Jerusalén. De adorno estas 2, porque estas son las principales de la ideología, como vamos a ver en concilios. Pero aquí viene una carta que sale de abajo de la manga. Roma va a tener mucha fuerza, no por ser el imperio, porque el imperio va a caer en el siglo V, en los 400. Los bárbaros, que son godos, visigodos, unos y otros, no, ya ven esas tribus que vamos a denominar, como los judíos dicen gentiles a todas las razas, nosotros vamos a decir bárbaros a todas esas tribus que se juntan y como las hormigas marabuntas arrasan la hierba, pues estos arrasaron Roma, ¿sí? Pero la influencia de Roma va a permanecer de carácter, y es la ironía, cultural. Y digo que es la ironía porque Roma era, como los gringos, un conglomerado de ideas, ¿sí? En su politeísmo, en sus conquistas, en todo eso. Entonces Roma, para definir Roma, tendríamos que decir es un combinado del pensamiento universal. Pero eso con el latín es lo que va a prevalecer. Por eso, aunque estas 3 anteriores sedes, Antioquía, Alejandría y Constantinopla, van a ser las del pensamiento, Roma va a ser la de la influencia. Como por decir algo, le quedó la fama, cría fama y échate a dormir, como que le queda la fama a Roma, y además con el idioma, porque igual el idioma hacia Occidente va a ser como que la fuente de las nuevas lenguas, el latín, todo eso. Entonces, Roma va a tener su carácter de primacía, aun cuando las otras 3 son más fuertes. Por lo siguiente, el papado, no tenemos una fecha precisa de cuándo surge y con quién, aunque hay gentes, y hablando de ese señor González, que tiene una historia ilustrada del cristianismo, pero no Laturet, no Baker, no otros historiadores, menos Anderson, justo Anderson, mi abuelo académico, mentor de mi padre académico en historia, pues menos tiene esa línea, pero hay quienes insisten que Pedro trae la línea del papado, pero eso no es de ninguna manera una conclusión, porque cuando Pablo le escribe a Roma, no saluda a Pedro, dado que hubiera estado él en Roma y hubiera sido de los principales que saluda en el capítulo 16 con la despedida. 2, porque Pablo reprende a Pedro en Gálatas
por su postura ambivalente cuando los judíos podían verlo acercarse a gentiles y Pedro se esconde. Pablo tenía primacía sobre Pedro. Entonces, por esos dos argumentos, no podemos decir que en la época de la iglesia primeva, Pedro hubiera tenido una relevancia en Roma y con los demás discípulos o apóstoles. No es posible por esos argumentos. Pero hay un tercer argumento y es en los padres apostólicos, en la patrística, Pedro no es tomado en cuenta más que en una leyenda urbana que mencioné en el sermón pasado, esto de que tiene una aparición con Jesús y de que regresa a Roma y de que es crucificado cabeza abajo. Allí no hay historiografía científica, solo es una leyenda urbana, sobre todo con eso de cómo se le aparece Jesús si ya había resucitado y si ya había ascendido a los cielos y en Pentecostés el descenso del Espíritu Santo, todo eso. Es muy cuestionable, pero todavía hay quienes insisten. Y González, él es uno de los que dice, y me asombra que pueda decir que viene de allí el papado. No es verdad, bajo ninguna circunstancia. Ahora, el nombre papá, el sustantivo, el apelativo, pues eso es lo que quiere decir papá. Pero va a haber rivalidad de obispos. Miren, esto es curioso porque pasa hasta en las mejores familias y es contemporáneo. Miren, el ejemplo es este. En la convención regional, no hablo de la nacional, porque allí se da y más grande, pero en la regional hay rivalidad entre las iglesias. No, que somos hermanos, que nos amamos, va. Ey, pero no deja de haber rivalidad. No voy a hablar de Michoacán porque estoy ministrando acá. Mejor hablo de Veracruz, que ministré hace ya casi 30 años. No, 24. Bueno, más de 20. Entonces, estando en Veracruz, yo estaba en Jalapa, la primera iglesia bautista de Jalapa, que es la capital del estado, y el pastor en turno, no voy a mencionar nombre, pero el pastor en turno de la primera, del puerto de Veracruz, que Veracruz tiene fuerza económica, es más grande, población y todos los etcéteras, porque Jalapa es burocrática y estudiantil. Pero Jalapa lleva el nombre de capital. Por eso de la ley que no pueden los puertos ser capitales. Pero Veracruz es quien mueve al estado y Coatzacoalcos. Pero Veracruz es Veracruz. Entonces, rivalizaba con qué iglesia era más grande, qué iglesia tenía más ministerios, qué iglesia hacía más qué. Y yo lo notaba en las convenciones regionales, que serían como los concilios que voy a hablar, donde se juntaban las iglesias, ¿sí?, del estado de Veracruz, pues se veían los números, quién ofrendaba más a la convención, quién tenía más ministerios, quién tenía más liderazgo convencional, y allí había cierto pique. Y los obispos, el pastor de la primera en Veracruz y el pastor de Jalapa, o sea, Johnny Laboriel, mira, palabra, vas a decir que me doy mis baños de pureza, pero yo no compito, yo compito conmigo, para ver mi desempeño y hacerlo mejor cada vez que puedo. No ando viendo qué hacen los otros, ni qué puedo hacer yo más o menos, o cómo le gano, o cómo le estorbo. No, para nada, palabra, pero bueno. Pero él estaba muy fijado y muy al pendiente de qué hacía su servilleta y qué hacía la iglesia. Y fue en la época donde hicimos el movimiento ecuménico, donde estuvo el rabino, donde estuvo un anglicano, donde estuvieron los jesuitas y yo, y hacíamos muchas cosas en la ciudad, pero también a nivel estatal, movimientos de carácter social, ¿sí? Ayudando al INMECAFE con la huelga que tuvo, que el Estado no le quería remunerar y nosotros lo logramos, y cosas así. Sobre todo, metimos una cultura religiosa en Jalapa donde les enseñamos que no éramos enemigos y que podíamos juntos contribuir por la ciudad, pero sin mezclar un credo. Debo hacer la aclaración. Ecumenismo orgánico y ecumenismo institucional se cuecen aparte. Ecumenismo institucional es una sola religión, un solo credo. De eso no estoy hablando. Ecumenismo orgánico es los diferentes en lo que nos une podemos trabajar. ¿Ves qué lógico y qué sencillo? Sin quitar cada quien su plataforma de fe.
y sin hacer proselitismo entre nosotros, simplemente un testimonio de hermandad entre gentes que tenemos el mismo Dios y servimos a su nombre. Bueno, pero entonces había ese pique. Entonces lo que te estoy diciendo es, por más idealismo que exista y buena voluntad e ingenuo empeñamiento en el nivel oveja, en el nivel liderazgo sí hay estas rivalidades. Quizás menos que antes o quizás hasta más. Nos ha tocado oír de grillas y ver grillas en contra de pastores y que se asocian unos en contra de otro y etc, etc. Sí sucede. Es más, ya que estamos en confianza y casi esto nada más lo vemos nosotros, desde que llegué a Morelia, a pastorear Morelia, por las condiciones propias en que se encontraba el estado de la iglesia y de las iglesias involucradas en un vínculo muy particular, si de por sí, ya como que los pastores de la región Michoacán, así como que quién sabe, en Morelia pues se acrecentó ese como que quién sabe hacia Miki Lauren. Entonces, es curioso, pero se da. Ahora, yo te estoy hablando del tiempo donde la rivalidad era de carácter político. ¿Qué reino era más fuerte? Luego, militar. ¿Quién le gana a quién? Luego, económico. ¿Quién tiene más riqueza? Y Constantinopla, Antioquía, Alejandría, pues eran poderosas, ¿sí? Y Roma va a ser convenenciera. Roma, fíjate hasta dónde va a llegar. Vamos a hablar de León, el Papa León, de Gregorio el Grande y luego de León III, un poco después de estos. Pero fíjate hasta dónde llegó. Con las habilidades propias de buenos políticos que se saben meter por donde sea, León III va a entronizar a Carlomagno. Fíjate. Y con Carlomagno vamos a empezar la Edad Media, por el 800, ¿sí? Bueno, de eso vamos a hablar después y es una época muy interesante. Pero yo te estoy hablando aquí de las mañas políticas, de las habilidades, de las relaciones y de saberse meter con quién, con cuál, para tener supremacía. Por eso, aunque las otras tres ciudades eran más fuertes, en Roma empieza la idea del primer papa con León I. Bueno, no debe decirse en el primero porque es León. Ya después León segundo y tercero, pues eso sí se nombra, ¿no? Pero con León podría empezar la idea del Papa, porque aunque los otros tenían sus obispos, y recuerda que empieza a darse nomenclatura, en el Nuevo Testamento, obispo, pastor, anciano, presbítero son sinónimos, pero nada más nombrados en base a una función específica, pero son sinónimos. Pero en ese momento ya empiezan a tener relevancia. Por eso me preguntaron en estos días, Arrio, el antagonista de Nicea, ¿en dónde estaba? Arrio era ayudante de Alejandro en Alejandría. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. O sea, el jefe de los pastores, ¿sí? Tiene un machetazo a caballo de espadas con su subalterno. Arrio le hace grilla a Alejandro con esto de que Jesús no es Dios, es una creación de Dios. Y es en Alejandría donde sucede la grillota, fíjate. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos dónde empieza el papado? No es fácil. Cada ciudad tenía su obispo, su protagonista y eran muy fuertes, pero con la astucia de Roma, que sabe meterse por donde sea convenenciariamente, podemos trazar con León el origen, dado que, aunque los otros tenían sus obispos fuertes, como que León empieza a querer pararse el cuello y asomarse sobre los otros, pero por economía, por política, por dominio, por influencia, por idioma, por comercio, por muchas cosas y sobre todo por el colmillo retorcido. Esa es sobre todo mi mejor conclusión. ¿Sí? Ahora, hay más obispos destacados, pero rápido menciono a Gregorio el Grande porque este personaje, al revés de lo que te acabo de decir, buscó más lo espiritual en su ministerio. Y es como que la excepción que confirma la regla,
porque lo que vamos a seguir viendo con los líderes y llamados papas, y va a haber en Roma, y va a haber también simultáneos en otras ciudades al mismo nivel, etcétera, vamos a ver la época de corrupción, la época de inmoralidad, la época de materialismo, terrible. Mira, déjame ponerte un ejemplo contemporáneo para que aprecies un poco más de lo que te estoy hablando. En las convenciones bautistas en Estados Unidos, porque son varias, yo me identifiqué más con American Baptist Church, que es la del norte, la convención bautista del norte. Y por cierto, yo quiero a Raiders porque estuve un ratón en Oakland ministrando y esas cosas, no de vida ni de migración, simplemente por una época de ministrar ahí rápido. Pero noté esto, y ya me lo habían dicho, que cuando hay una convención nacional, ¿sí? Los candidatos a presidente de la convención nacional buscan votos y así, casi como en México ponen sus campañas y hacen su publicidad, hasta de carácter político. Entonces, el que lleva, sí, que al alcalde, que al gobernador, y ya me han hablado de ese nivel presidencial, pues es el como que más fuerte, ¿no? Porque se escuda en la sombra de su, iba a decir homólogo, pero para nada, del funcionario, ¿sí? Político. Entonces, en esa época pasaba mucho peor, escudándose en el personaje político y en el dominador. Ahí el papado va a empezar a resurgir y a tener rivalidad y a ver quién gana y quién es el obispo principal, porque ya había otros intereses de por medio. Por eso hablo de Gregorio el Grande, porque él no buscaba tanto lo que los demás buscaron, que era otro tipo de intereses menos el espiritual, así de grueso. Por eso llegamos al punto para iniciar el medievo, que un papa corona al emperador, cuando antes los emperadores avalaban al obispo principal de la ciudad, al llamado papa, ¿sí? Entonces, con más razón me entiendes cuando digo, es imposible decir que la iglesia de hoy día viene en una sucesión perfecta de la iglesia primitiva. Ya estás viendo un panorama tan complicado. Y tiene una respuesta lógica. Pues los hombres somos complicados, ¿no? Somos pecadores. Pues, ¿qué esperabas encontrar? ¿Verdad? Bueno, vámonos a los concilios. Mira, los concilios son 7. Y del 325 al 800, para entrar con Carlomagno al 787, es la época de los concilios. Sin enredarnos en personajes y sin enredarnos en años precisos, te menciono a grosso modo cada uno de los concilios y su conclusión. Ahora, son llamados concilios ecuménicos. Tú dirás, oye, pero el ecumenismo son distintas religiones. Yo te diría, sí, a priori. Por ejemplo, cristianismo y judaísmo son distintas religiones, aunque ya sabes que los primeros cristianos creían que eran judíos plus, que habían comprendido lo máximo del judaísmo con Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero después ya va a haber una separación clara de que son otra cosa y nosotros otra cosa, aunque son nuestros abuelitos, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Ok, el cristianismo como tronco tiene distintas expresiones denominacionales, y ahí estamos católicos, iglesias reformadas y otros, no sectarios. En algún momento te hablaré de las, pero estas llegan hasta el siglo XX, aunque traen la influencia histórica de muchos pensamientos que se vienen arrastrando en el sincretismo ideológico. Las sectas formalmente empiezan en los 1900, y ya te hablaré de testigos, mormones, adventistas, que tienen su historicidad bien marcada, siglo XX, 1900, pero ya hablaremos de esos 4. Yo estoy hablando aquí lo que es el catolicismo y las iglesias reformadas, que venimos de este tronco cristiano. Tenemos un problema con los pentecostales, y lástima porque quizás algunos de aquí que lleguen a ver esto, no sé, puedan tener alguna herencia pentecostés, pero te voy a explicar así.
El pentecostalismo también es un grupo radical que nace en el siglo XX, en los 1900. Te hablaré de eso. Como historiador te tengo que mencionar las fechas de la iniciación de los grupos, porque eso es lo que distingue lo científico. Si no, estaríamos hablando al aire. Los pentes tienen fecha de nacimiento, aunque arrastran herejías, que hemos estado hablando algunas de ellas. Pero los pentes van a ser otro tronco aparte. Es decir, traen pseudo cristianismo, y digo pseudo porque van a mezclar herejías, y estas herejías como la glosolalia, el don de lenguas, como el bautizo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, que en algún momento te hablaré de por qué son herejías a la luz de las escrituras y a la luz de la historiografía, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo que te tengo que decir nada más es que este tronco ya se explotó con muchas ramas y esta iglesia que está aquí en Morelia, muy, muy famosa, Más Vida, Comunidad Cristiana, más Fe, Casa de Dios, todos esos nombres así que vienen, no identificados como iglesia fulana, sino de esas derivaciones, también son derivados de pentes, asambleas de Dios, etc, 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 etc. Son dignos de estudio y los estudiaremos después. Esos yo no los denomino evangélicos, y no yo, las ciencias sociales, hablo de antropólogos, historiadores, sociólogos, etc, etc. No denominamos esos grupos como evangélicos, porque lo evangélico somos las iglesias reformadas del siglo XVII, tenemos acta de nacimiento y ya te hablaré de eso. Pero estos grupos que nacen en el siglo XX y que usan la Biblia como expresión y que suenan bien y que manejan a Jesús como Salvador, pero igual como que la salvación se puede perder y otras cosas, no son evangélicos. Por eso yo no los pongo ni siquiera en la rama cristiana, en el tronco cristiano que expresa el catolicismo y que expresa las iglesias reformadas, las denominaciones reformadas, presbiterianos, bautistas, metodistas, metemos a los nazarenos con calzador, menonitas, ¿sí? Los metemos ahí, pero el pentecostalismo es fenómeno aparte, se cocina aparte. Ahora, dada la gran ignorancia histórica religiosa en nuestro país, pues la gente revuelve y lo que no es católico es protestante. Y mal llamado protestante a las iglesias reformadas. Ya hablaremos de eso, que no tenemos nada que ver con el protestantismo luterano. Pero bueno, vamos a los concilios. Es que hay demasiada información, te la quiero simplificar, porque yo repito, mis alumnos tienen que ser gente con bases, que amen a Dios, que sirvan en su iglesia, que puedan perdonar el montón de ratas de liderazgo y puedan contribuir con buen corazón y hacer lo mejor que puedan, pero formados, con contenido, con ciencia. Claro, con Biblia, pero con ciencia, no nada más improvisados y hacer las cosas por inercia. Me decía alguien en las tareas, es que aquí el Apocalipsis lo vemos como que, no hombre, el Apocalipsis es una carta más, bueno, son 7 cartas hacia, ¿sí? Que tienen un modo muy fácil de poderlo interpretar cuando conoces que es alegoría y los etcétera. Si no, igual, es el libro, que quién sabe qué, pero simplemente literatura apocalíptica, sinónimo es que es alegórica, o sea, con símbolos, y hay en el Antiguo Testamento, o sea, Apocalipsis no es el libro acá, es que es la enorme ignorancia que vuelvo a repetir, que florea en nuestras congregaciones y denominaciones reformadas, lástima también. Entonces estamos con el concilio de Nicea, llamado ecuménico, no porque estuvieran judíos o cristianos, sino lo ecuménico como la casa que habitamos todos y las iglesias que en ese momento estaban y que se conocían. No había denominaciones, solamente la proclamación del impulso original, medio echado a perder, pero eso era lo que identificaba a los grupos. Por eso cuando se convoca al concilio, se dice, vengan todas las iglesias que traen intencional o sutilmente el nombre de Cristo, porque los arrianos lo traían sutilmente. Por cierto, aclaré en las tareas que los testigos no son arrianos, aunque suenan muy arrianos, más bien son gnósticos, pero hablaremos de eso en su momento de hablar de ellos en el siglo XX, ¿sí? Pero traen esa idea
inmaterial, ¿sí? El Jesús, el Dios no puede encarnarse, es más por ahí. Pero bueno, entonces estamos con Nicea y Constantinopla. Concilio de Nicea 325, Concilio de Constantinopla 381. En ambos concilios se va contra el arrianismo, aunque el arrianismo es el campeón sin corona, porque aunque está del credo nicentino, el rezo católico ya creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que se reparte en todas las iglesias, pues lo hicieron, es decir, lo tomaron en cuenta porque el arrianismo tuvo muchísima fuerza y duró todos esos años, fíjate, del 325 al 381 hasta el 431, la idea arriana prevalecía. Por eso se llama al concilio de Éfeso en el 431. Y en el concilio de Éfeso va a pasar un fenómeno sensacional. Sensacional, mira. Todos estos concilios son cristológicos. A mi modo de ver, hoy día, que conste, no en esa época, yo digo, qué necedad tratar de explicar lo inexplicable. Pero en ese tiempo era necesario. El politeísmo que tenía el montón de ideas descabelladas, filosóficas, mitológicas, también la mitología griega tenía que ver, o sea, era una cosa, pues sí obedecía a una explicación más precisa en esos tiempos. Hoy, el cristianismo occidental, estamos muy cristianizados culturalmente. No estoy diciendo que esté bien, pero estoy diciendo que no tenemos la influencia tan fuerte como la tenían en ese tiempo, aunque en el sincretismo la seguimos arrastrando, por eso hacemos la tarea de desmitologizar la historia. Pero en ese tiempo era imprescindible tratar de explicar lo inexplicable. Cómo el Padre pudo estar en el cielo, pudiendo estar en la tierra y descendiendo como paloma acá. Y empiezan a ponerles nombres, personas, pues empiezan a sacar la palabrita Trinidad y cosas así para tratar de explicar lo que el Nuevo Testamento solo menciona y que nos pide solo aceptarlo por fe y nos pide solo vivirlo y practicarlo. El mejor ejemplo de lo que acabo de decir es la oración. Al Padre, en el nombre del Hijo, por la intercesión del Espíritu Santo. Escúchame bien, todos los ejemplos que han salido del agua, que estado líquido, gaseoso, sólido, que de relaciones, yo soy papá como hijo, como padre, que 1 más 1 más 1 son 3, pero 1 por 1 por 1 igual a 1, todas esas explicaciones que satisfacen a muchos ignorantes son herejías. Vamos a ver más adelantito que se va a llamar modalismo. Modalismo es todo lo que te dije en estos ejemplos. Este fenómeno, este misterio de cómo Dios pudo ser Padre, puede ser Hijo y puede ser Espíritu Santo, no tiene explicación alguna, porque no tenemos las palabras, porque no tenemos el cerebro, porque no tenemos ninguna capacidad de entenderlo. Solamente lo aceptamos. Por eso el Nuevo Testamento solo lo narra y solo hay que vivirlo. Pero ponerle palabras, ponerle términos, ponerle ejemplos, solo es complicarlo. Ahora, con eso, en los concilios cristológicos se tenía que definir la naturaleza de Jesús. Si Arrio estaba diciendo que no es hijo de Dios, y eso estaba tan fuerte, y duró 2 concilios, ya 2 concilios. Entonces en el tercero, en Éfeso, se tuvo que decir, vamos a solucionarlo de alguna manera. La solución de alguna manera fue el Theokokos. Theokokos. ¿Qué es Theokokos? La conclusión de que María fue madre de Dios. Ahora, yo sé que eso hoy confunde. Confunde si lo ves desde el lado mariano. Sí, ahí sí confunde. No, María no es madre de Dios. María no es progenitora de Dios. Eso es claro. Si lo ves del lado cristológico, afirma.
Te voy a explicar. Theotokos lo que quiere decir es que Jesús nunca deja de ser Dios. Si María, porque esto se dice hasta hoy día, es que María fue la de Jesús, no de Dios. ¿Sabes qué herejía se está diciendo? Jesús dejó de ser Dios, como embrión, como feto, como bebé. Y entonces surge los docetistas que van a decir, es que Dios vino a Jesús en su bautizo. Y entonces Éfeso lo que quiere es golpear a los arrianos y a esta herejía de que el Espíritu llegue en el bautizo a Jesús, el Espíritu de Dios. Por eso la conclusión fue, y escúchame el manejo de los verbos de estado, María fue la madre de Dios. Concluye, María está muerta, dormida, vamos a decirlo como Pablo, dormida esperando la resurrección de su cuerpo. María no tiene ningún carácter intercesor, mágico, místico, espiritual, mortal, igual que uno, redimida por la sangre de Cristo, esperando la resurrección de su cuerpo. Pero en el fenómeno de la kenosis, de la encarnación, de que Dios deja la comodidad divina para hacerse hombre, la expresión sublime en griego en el prólogo de Juan, o logos egeneto sarx, la palabra llega a ser carne. Muy bien. Entonces, lo que hubo en María, como célula, como embrión, como feto, como bebé, era el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. María sí fue madre del Dios hombre. Eso es lo que concluye Éfeso. Nunca deja de ser Dios Jesús. Fíjate qué buena conclusión y qué importante entendiéndola perfectamente. Si no, llegas al problema de mariológico hoy día, mariano, de decir que María tiene carácter intercesor, que en el Concilio Vaticano II, en 1962, se quiso poner a María como parte de la Trinidad, de la llamada Trinidad. Fueron los jesuitas, entre ellos un personaje que admiro mucho, me gusta mucho su teología, Hans Kim, suizo, jesuita, que dijo, nones, el pensamiento mariano no puede estar mezclado con la deidad, con la divinidad, porque no es diosa, claro, pero nunca dejó Jesús de ser Dios. Entonces, ¿te das cuenta de lo que estamos diciendo? Era contra las herejías. Ay, ya son 45 minutos. Y no los quiero aburrir ni cansar, ni quiero dar un champurrado balín bueno, me quedo pendiente con los siguientes concilios, muchachos. Pellón. Pero con esto, Nicea, Constantinopla y Éfeso, ya llevamos 3 concilios. Los 2 primeros contra Arrio, sí, diciendo Jesús es Dios, pero el pensamiento arriano todavía es muy fuerte y por eso sale en Éfeso en el 431, siglo V, la conclusión, Theotokos, María sí fue madre de Dios porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Bueno, con todo eso, tarea, ¿quién es Jesucristo para ti? Mi alumno querido y consentido del 3 veces H, Instituto Teológico de la, ¿cómo es? Pensamiento de reflexión teológica. ¿Cómo lo tienes, Nelly? El instituto que tenemos en la iglesia y que se extiende para quienes quieren formar parte de él, teniendo exovejas y amigos queridos. Muy bien. Muchas gracias. Aquí la dejamos y nos vemos en la siguiente. Un placer dirigirme a ustedes. Bye.